todos. Comenzar con la clase de hoy, que es el primer militarismo. ¿Ya? A ver, vamos a comenzar. El primer militarismo va a ser un periodo marcado por la presencia de militares, el mismo título lo dice, ¿no? Desde la vida republicana no va a ser el primer periodo, ya que van a haber otros periodos más de gobiernos militares más adelante. Se va a caracterizar por la lucha de los poderes, ¿no? Muy intensas entre grupos, no muy diversos, que van a querer tener el poder. Al haber una falta de un grupo dirigente y sólido, es que se va a dar esto, ¿no? Donde caudillos, o sea, soldados que lucharon por la independencia, van a buscar tener el poder. Entre los antecedentes tenemos, ¿no? La formación del segundo Congreso Constituyente, tras la salida de Bolívar, que se instaló solemnemente el 4 de junio de 1827 y nombró como su presidente a Luna Pizarro. La primera actitud fue anular las credenciales a todos los representantes adictos a Bolívar. Santa Cruz va a renunciar a la presidencia del Consejo y la elección fue mayoritaria a favor del mariscal José de la Mar, quien iniciaría una nueva etapa de presidentes hasta el día de hoy. La elección, ¿no? Perdón, para el día de hoy. El primer presidente, ¿no? Va a ser del primer militarismo José de la Mar de 1827 a 1829. En el aspecto político, él va a ser elegido, ¿no? Tras elecciones como primer presidente constitucional del Perú. Durante su gobierno va a promulgar la Constitución de 1828, inspirada en el modelo norteamericano, con un sistema bicameral de diputados y de senadores. Y con un gobierno de presidente de 4 años. En el aspecto interno, la sublevación prorrealista de los indígenas de Iquicha, la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho, va a estar dirigida por José Antonio Navala Huachá, ya de marzo a mayo de 1828. En el aspecto interno vamos a tener un problema con Bolivia, ¿no? Por más conocido en entonces como Alto Perú. Cuando asume el poder la Mar, Bolivia estaba gobernado por Sucre, quien tenía gran apoyo de Bolívar. Pero el nacionalismo nacido en Bolivia se oponía a Sucre y el riesgo de una nueva federación de los Andes también. Las relaciones entre Perú y Bolivia van a ser más tensas poco a poco, que terminarían en el motín de Bolivia contra Sucre en 1828 y 18 de abril. Bolivia va a ser obligado a salir de, Sucre va a ser obligado a salir de Bolivia y va a decir lo siguiente: si el Perú conquista Bolivia y conserva el sur de Colombia, corre mil y mil riesgos, ¿no? Y agregó: el Perú es ahí el enemigo. Por el Tratado Piquiza se acordó la salida de todas las tropas colombianas y peruanas de Bolivia y la reunión de un congreso para aceptar la renuncia de Sucre. En la guerra contra la Gran Colombia, ¿no? Se va a dar ante la desilusión que significó para el libertador Bolívar, ¿no? Tras el Tratado de Piquiza, puesto que le puso fin a su mermado sueño de unir los países que él liberó. Comenzó a nacer en él un profundo resentimiento contra el Perú y la Mar, ¿no?
que la Mar justo, en vez que aplacar a la ira de Bolívar, la había ido acrecentando, pues, va a disputar, ¿no? Restituir en el escalafón a los militares de Bolívar que había separado, o sea, los va a subir de rango, ¿no? En junio de 1827, la Mar va a expulsar, ¿no? De Lima a Cristóbal Armero, que era un diplomático de la Gran Colombia, acusándolo de inmiscuirse en asuntos de nuestra política interna, ¿no? O sea, por estar interviniendo. Otra de las causas de la guerra con la Gran Colombia va a ser que la Gran Colombia va a reclamar, ¿no? A Jaén y parte de Maynas que pertenecen al actual Loreto. También la deuda que Perú tenía de más de 3 millones de pesos por el concepto de gastos hechos por la Gran Colombia en la guerra de la independencia. Así Colombia oficializó la guerra con Perú el 8 de julio de 1828. Se va a dar tanto guerra en el mar como en tierra firme. La campaña terrestre va a ser inicial, donde al mando de Martín Jorge Guise, ¿no? Se va a dar el combate de Malpelo y de Cruces, donde va a fallecer esta persona. Con el mando del teniente primero José Boterín, las tropas peruanas toman posesión de Guayaquil el 1 de febrero de 1829. En la campaña terrestre, José de la Mar se internó en el territorio gran colombiano con la llegada posterior de Agustín Gamarra, quienes se van a enfrentar al general Juan José Flores y así como también de Sucre. Se van a realizar la batalla de Saraguro el 13 de febrero y de Portete de Tarqui el 27 de febrero del mismo año. Luego de esa batalla se va a dar el convenio de Girón, ¿no? Que va a ser un tratado que va a firmar Gamarra y Orbegoso para la retirada del ejército peruano de Guayaquil y de Loja. José de la Mar recibió una carta de Gamarra solicitando su dimisión y posterior deportación a Costa Rica. Así se realizaron los planes conjuntos de tres enemigos políticos: Agustín Gamarra, Antonio Gutiérrez de la Fuente y Andrés de Santa Cruz. Este triunvirato, ¿no? Que finalmente logró su caída. Luego de este hecho, va a entrar al poder Gamarra, que es el sucesor de Gamarra. Él, ¿no? En el aspecto político, en el Congreso se va a designar como presidente, ¿no? A Agustín Gamarra en agosto y como vicepresidente a Antonio Gutiérrez de la Fuente. Se le consideró como un gobierno autoritario debido a que tuvo fuertes enfrentamientos con el Parlamento para ver quién tenía más poder. El Congreso va a denunciar acciones ilegítimas como la denuncia por Francisco de Paula González Vigil, quien realizó una dura crítica sentenciando su intervención con la frase "yo debo acusar, yo acuso". El gobierno fue conservador y el poder ejecutivo no va a ser más fuerte que el legislativo. Uno de esos políticos conservadores va a ser Felipe Pardo y Aliaga. En el aspecto interno, durante sus 4 años de gobierno tuvo que apelar 17 conspiraciones y levantamientos, ¿no? Podemos señalar que Ramón Castilla y Felipe Salaverry van a ser uno de estos. Esto no impidió que dictara las siguientes medidas, ¿no? Como la creación de los departamentos de Amazonas, la ordenación de la Casa de la Moneda y en materia educativa la apertura del colegio militar, ¿no? Así como la reorganización del Colegio de San Carlos y la fundación del Ateneo del Perú. Esos dos últimos que ya no existen. En el aspecto externo,
se va a dar el Tratado de la Rea-Gual, que son justo a quienes vemos. La Rea es él, igual es él. Ese tratado fue firmado entre José Larrea y Pedro Gual, Larrea por Perú y Gual por Colombia, y se va a fijar los límites entre Perú y la Gran Colombia, tornando así como va a ser el virreinato del Perú, quedando para Perú Tumbes, Jaén y Vainas, ¿no? Y va a aceptar Perú dejar ir a Guayaquil, ¿no? Que va a ser parte de la Gran Colombia. Así se dio fin a nuestra primera guerra republicana. Luego se va a dar el gobierno de Luis Orbegoso del 33 al 35. En el aspecto político, en la creación de la Constitución de 1828 va a disponer la formación de una convención nacional para tratar la reforma que no tenía atribución de nombrarlo presidente. Siendo Francisco de Paula González quien va a rechazar la sugerencia de Agustín Gamarra, el gobierno de Orbegoso fue de tendencia liberal. En el aspecto interno, las intrigas por un posible golpe de Estado por parte de Gamarra van a ser constantes, ¿no? Con ese contexto se va a sublevar el 3 de enero la guarnición, ¿no?, del jefe supremo Pedro Bermúdez con el apoyo de los departamentos de Cusco y Ayacucho. Orbegoso, estando en Arequipa, se entera de las provincias de Lima eran sus principales aliados. Ya ahí Bermúdez intenta tomar Palacio de Gobierno, para lo cual la población no lo va a permitir ya que estaba del lado de Orbegoso. Se comenta que tras la huida de de Bermúdez, dejó a su ejército en el Callao al mando de Gamarra, ¿no? Y el 29 de enero retorna Orbegoso a Lima, donde es recibido. Otorga amplias facultades para detener la guerra y declara nulo cualquier acto contra él. Luego se va a dar el abrazo de Malquinguayo el 24 de abril de 1834 en Jauja, que va a ser el encuentro entre las tropas de Bermúdez y Orbegoso, en el llano de Malquinguayo, ¿no? Donde se va a dar un abrazo de confraternidad entre ambos bandos. Orbegoso convoca, ¿no?, a la Asamblea Nacional para la redacción de la nueva Constitución de 1834. En su gobierno nombra a Salaverry, ¿no? Y poco tiempo después, general e inspector de las milicias republicanas. Cosa que Salaverry va a aprovechar para dar un golpe de Estado a Luis Orbegoso, ¿no? Que justo Salaverry va a ser el nuevo presidente en la siguiente etapa, ya post primer militarismo. Bien, chicos, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? Consultas, preguntas. ¿No? Bien, entonces pasamos a ver el video para luego desarrollar las preguntas, ¿ok? Así que atentos. ¿Qué es el primer militarismo? A ver, vayamos. El primer militarismo es el periodo inicial del Perú republicano, entre 1827 y 1872, en el cual los caudillos militares, caudillos que lucharon en la independencia del Perú, tomaron el control absoluto y se disputaron el poder político del Estado peruano, generándose la anarquía por sus constantes enfrentamientos. La primera etapa de la historia del Perú va a ser gobernada entonces por caudillos militares, ¿no? Aquellos llamados héroes de la independencia o mariscales de Ayacucho.
Ellos se arrogaban a sí mismos como los que tenían que gobernar, tenían que dirigir el Perú, porque ellos habían sido partícipes de la independencia de este país. Entonces dijeron que ellos eran los autorizados, ¿no? Los legitimizados para gobernar el Perú, ¿no? Y entonces toda esta etapa van a desarrollarse gobiernos militares, ¿no? Y precisamente nuestro historiador llamado Jorge Basal Groman, en su Historia de la República del Perú, que consta de 18 tomos, lo llama el primer militarismo. Fácil de recordar, del año 1827 al año 1872. ¿No? Que coincide también en su primera parte con la etapa fundacional del Perú, ¿no? Que el mismo Jorge Basale en su primer tomo de su Historia de la República dice que abarcó del año 1822 al año 1842, la etapa fundacional del Perú. ¿No? En esa etapa, en sus inicios, empieza el llamado primer militarismo en el año 1827, acuñado por Jorge Basale Groman, el que aparece ahí en la fotito. Ese es el Jorge Basale Groman, quien también aparece en los billetes de 100 soles, ¿no? Datos del primer militarismo, denominaciones: militarismo de la victoria, así también fue llamado, o caudillismo militar, así se conoce en la mayoría de los libros, ¿no? Tú vas a encontrar libros de historia del Perú de universidad, academia o de colegio, y vas a encontrarlo constantemente con el nombre de caudillismo militar. ¿Por qué? Porque van a gobernar caudillos. ¿Qué es un caudillo? Ahorita lo vamos a ver. Cronología: periodo de la historia del Perú republicano entre 1827 y 1872. Inicio: 22 de agosto del 1827, final 2 de agosto de 1872. Ahí aparece la figura de José de la Mar Cortázar, ¿no? Primer presidente del primer militarismo, y José Balta y Montero, último presidente de esta etapa. Periodo del primer militarismo. A ver, se distinguen tres periodos dentro de este gran periodo. Uno, el caudillismo militar, que abarca de 1827 a 1844. Luego, la anarquía militar de 1842 a 1844, ¿no? Justamente con la última parte del caudillismo, y la prosperidad falaz, que comprende de 1845 a 1872. ¿Qué es la prosperidad falaz? Eso también lo vamos a ver. Cada uno de estos gobiernos del primer militarismo lo vamos a detallar después. Características del Perú a inicio de la República. ¿Cómo estaba el Perú, no? ¿Cómo estaba conformado el Perú? ¿Cuáles eran las características que tenía nuestro país a inicios de la República? Dice, economía. En el Perú, de inicio de la República, el sector productivo se encontraba paralizado. Ya tú fácilmente te puedes dar cuenta que cuando hay guerras, el aparato productivo se paraliza, ¿no? Porque todo está destinado para las guerras. Los recursos, ¿no? Los hombres son destinados y enviados al frente de batalla, ¿no? Para la guerra. Entonces, el aparato productivo, al finalizar la guerra, normalmente está paralizado. El mercado interno era limitado. ¿Qué significa eso? El consumo interno era limitado porque de repente había mucha persona desempleada, ¿no? Si no hay producción, no hay empleo. Si no hay empleo, entonces la gente no tiene dinero y entonces no va a comprar. Un mercado interno limitado. No había inversión extranjera. Era casi nula la inversión extranjera por todo este proceso de constantes guerras que teníamos nosotros para consolidar nuestra independencia. El tributo indígena era uno de los principales ingresos para el Estado, ¿no? Lo que pagaban los indígenas representaba el principal ingreso para el Estado, o uno de los principales. Se mantenía aún la servidumbre y la esclavitud. Mira, indígenas, esclavos que pelearon por la independencia, mantienen su condición de siervos y de esclavos al lograr la independencia, ¿no? Sistema electoral: solo votaban los varones alfabetos, los que sabían leer y escribir, ¿no? Votantes con propiedades y o buena economía, ¿no? Se hacía un censo y los que tenían propiedades o tenían buenos ingresos, entonces ellos sí votaban. La gran mayoría no. En el Perú, en los inicios de la República, la gran mayoría eran analfabetos y la gran mayoría, la gran masa poblacional del Perú eran personas sin propiedades y sin, obviamente, buena condición económica. Entonces solamente era un grupo minúsculo quien elegía las autoridades. Política: existían pugnas entre militares conservadores y liberales. Se enfrentaban para imponer sus ideas.
A ver, los militares no tenían una ideología definida, ¿no? Los militares solamente llegaban porque ellos se arrogaban o pensaban de que ellos eran destinados a gobernar. Los que sí tenían ideología eran los criollos, ¿no? Los que van a tener la ideología o van a difundir las ideologías para la independencia del Perú, ¿no? Y luego de la independencia va a haber una disputa entre la forma de gobierno que se debe imponer en el Perú. ¿No? Entonces va a haber una constante pugna entre conservadores y liberales justamente para definir la política peruana. Delimitación de fronteras, se usaron los principios del uti possidetis, ¿no? Y la libre determinación de los pueblos. El uti possidetis es lo que posees, sigue poseyendo, eso ya lo vimos ya. ¿No? Y la libre determinación de los pueblos es cuando los pueblos van a elegir a qué país, ¿no? o región quieren pertenecer. Estas eran las características de los inicios de la República en que se desarrolla esta etapa llamada el primer militarismo. Causas del primer militarismo. El caudillaje militar, generada en inicio de la República del Perú como consecuencia de la falta de una clase civil organizada. Los civiles no estaban organizados, desorganizados estaban. No había una burguesía, o si la había, era una burguesía minúscula, ¿no? Y era mínima. El prestigio de los caudillos, finalizada la guerra de independencia, los caudillos eran reconocidos por la población y llamados los mariscales de Ayacucho. Tú sabes que la batalla que sella la independencia del Perú es la batalla de Ayacucho, y los que participaron en ella no fueron llamados mariscales de Ayacucho, ya ellos son en su mayoría los que van a gobernar en esta etapa de primer militarismo. La falta de capacidad para gobernar de los criollos. Los criollos son los ideólogos de la independencia del Perú, pero cuando se obtiene esta independencia no van a tener esta capacidad para gobernar. Los civiles no podían garantizar la estabilidad y el orden interno y externo de la naciente república. Entonces, ¿qué se necesitaba? Manu militari, ¿no? Una mano de los militares. Entonces, se dejó en manos de estos militares el gobierno de la naciente República Peruana, ¿no? La necesidad de imponer el principio de autoridad de las clases dominantes. A ver, los criollos adinerados, ¿no? O la pequeña burguesía utilizaba justamente también estos militares para frenar a los montoneros, ¿no? O las montoneras. ¿Quiénes son los montoneros? Aquellos que participaron en el proceso de independencia, ¿no? Y pensando que iban a obtener algunos beneficios luego de proclamarse la independencia, no lo obtuvieron. Entonces amenazaban constantemente a los grupos de poder, ¿no? ¿Quiénes eran los montoneros? Los guerrilleros indígenas. Ahí en la foto aparece muchos campesinos, muchos indígenas luchando a favor de la independencia del Perú, ¿no? Con obviamente no sé, el objetivo de obtener algunos beneficios a futuro que no lo obtuvieron, ¿no? Los constantes golpes de Estado y las guerras civiles que se daban en la naciente República Peruana. Esas eran las causas del primer militarismo, ¿no? Para evitar esas guerras, militar. De nuevo, otra guerra, otro militar. Y así estábamos siempre en un círculo vicioso con esta etapa del primer militarismo. Caudillismo militar en el Perú. A ver, vamos a ver la primera etapa, el caudillismo militar en el Perú. ¿Quién era el caudillo militar? Ahí dice, el caudillo militar era el jefe o capitán que dirigía un cuerpo militar, ¿no? Era un comandante, era un coronel, ¿no? O era un general. Surgen con las guerras por la independencia. El caudillismo es definido comúnmente como un sistema basado en la voluntad del líder, ¿no? Estos caudillos eran bastante respetados, ¿no? Algunos tenían capacidad oratoria, ¿no? Tenían bastante ascendencia sobre sus tropas, ¿no? Estas tropas lo respaldaban, ¿no? ¿Quién accede al poder usando la fuerza, ¿no? Como tiene el respaldo de las tropas, entonces amenazan constantemente al poder constituido, ¿no? Puede ser el poder, puede ser el Congreso de la República, como por ejemplo fue el motín de Balconcillo, ¿no? Que coronó a José Larribagüero como el primer presidente de la historia del Perú. Entonces, aprovechándose de la fuerza de sus tropas, amenazaban constantemente a las fuerzas constituidas o instituidas, ¿no? Y constantemente también existían los golpes de Estado. ¿Quiénes fueron gobernantes de esta primera etapa del caudillismo militar que abarcó o que comprendió de 1827 a 1844? A ver, tenemos a José Domingo de la Mar y Cortázar. José de la Mar, ¿no? Primer presidente del primer militarismo, de 1827 a 1829. Antonio Gutiérrez de la Fuente. Agustín Gamarra Mesía, ¿no? Un presidente también bastante famoso de nuestra historia del Perú. Luis José de Orbegoso y Moncada.
Felipe Santiago Salaverry el Solar, el que aparece en la foto. Felipe Santiago Salaverry. ¿Quién es profe este de acá? Es el presidente más joven que ha tenido la historia del Perú, ¿no? Eso también ya lo vimos. Ya gobernó de 1836 a 1836, mira. Andrés de Santa Cruz, 1836 a 1839. Este Andrés de Santa Cruz va a gobernar el periodo de la Confederación Perú-Boliviana. Agustín Gamarra Mesía nuevamente, del 39 al 41, ¿no? Uno de los presidentes más afamados de la etapa del caudillismo militar del primer militarismo. Segunda etapa, anarquía militar en el Perú. Está dentro del caudillismo, ¿no? Porque seguían siendo los caudillos los que gobernaban. Anarquía militar en el Perú, etapa de caos y convulsión política y social en la historia del Perú republicano entre 1842 y 1844. Esta etapa se caracterizó por ser un periodo difícil en la historia peruana debido a que ningún gobierno logró consolidarse. Gobernantes de la anarquía militar, 1842-44. Manuel Menéndez Gorozábal, Juan Crisóstomo Torrico, Juan Francisco de Vidal Lahoz, Justo Figuerola de Estrada. ¿Quién es ese profe? El que aparece en la foto. El que aparece en la foto es Justo Figuerola de Estrada. Particularidad de Justo Figuerola, según Ricardo Palma y según Domingo Tamaris Lúcar, ¿no? Uno que escribió sobre la historia de la República del Perú, dice que hubo un presidente que lanzó la banda presidencial por la ventana. ¿No? Impresionante. Agarró la banda presidencial, ¿no? Y la ordenó a su hija política que la tirara por la ventana, ¿no? Porque había una multitud que le reclamaba que dimitiera, ¿no? Que salga o que deje la presidencia del Perú. Entonces él, cansado de ello, ¿no? Le hizo caso a la población, pero como una especie de desprendimiento, como resignado, lanza la banda presidencial por la ventana. Manuel Ignacio de Vivanco y Manuel Menéndez Gorozábal nuevamente son aquellos gobernantes de la anarquía militar que solo, bueno, que comprendió de 1842 a 1844, segunda etapa dentro del primer militarismo. Prosperidad falaz, la tercera etapa, ¿no? Ya vimos ya, la primera etapa es el caudillismo militar, la segunda, la anarquía militar y la tercera, prosperidad falaz. Es el periodo que comprende entre 1845 y 1872, donde el Estado peruano obtuvo grandes ingresos económicos por la explotación y venta del guano de las islas hacia el mercado industrial europeo. ¿No? En Europa se estaban desarrollando ya revoluciones industriales y, bueno, producto para esas revoluciones industriales necesitaban el guano de las islas guaneras peruanas, ¿no? Y eso obviamente nos generó ingentes ingresos de dinero, ¿no? Se pudo hacer muchas cosas, pero bueno, se hizo lo que no le convenía al Perú. Gobernantes de la prosperidad falaz, 45 a 72. Ramón Castilla, el más conocido de todos de repente, ¿no? Ustedes lo deben conocer muy bien. 1845 a 1851, primer presidente que logró terminar su mandato. Mira, antes de él no habían acabado su mandato, ¿no? Golpe de Estado, ¿no? No sé, eran destituidos por el Congreso, ¿no? Guerra civil, ¿no? Él, Ramón Castilla, va a ser el primer presidente que va a lograr terminar su mandato en 1845 a 1851. En ese tiempo duraban 6 años. José Rufino Echenique, Ramón Castilla y Marquesado nuevamente, Miguel San Román, que lo vamos a ver después también, ¿no? Ramón Castilla y Marquesado nuevamente, Pedro Nolasco Díez Canseco, presidente cargado en 1863. Juan Antonio Pezec, 1863-65. Pedro Díez Canseco, Mariano Ignacio Prado, José Balta y Montero. El último presidente del primer militarismo, José Balta, ¿no? Y vayamos al final de este primer militarismo. ¿Cómo es que llega a este final? Con la firma del contrato de Dreyfus, el Perú pudo pedir préstamos al exterior. El dinero obtenido fue utilizado para mejorar las infraestructuras del país, principalmente vías ferroviarias. Se hacían constantemente ferrocarriles, ¿no? Casi con todos los contratos se hicieron ferrocarriles en el siglo XIX y hasta principios del XX, ¿no? Pero el Perú se estaba endeudando. A ver qué pasó con ese endeudamiento. A largo plazo, los préstamos provocaron grandes problemas que el Estado peruano no fue capaz de resolver y los pagos por deuda se incumplieron, hecho que provocó nuevamente una crisis en el Perú, ¿no? El Perú constantemente no tenía esta capacidad de pago, ¿no? Para pagar su deuda, para pagar los intereses, entonces vivía constantemente endeudado. Y como era un país endeudado, ¿no? Cuando se hacía nuevamente o solicitaba nuevamente préstamos, ya no le querían prestar, entonces entrábamos en una crisis económica debido justamente a todo ello. El descontento general de los electores fue evidenciado en 1871 con la elección por primera vez de un presidente civil, Manuel Justo Pardo y Lavalle,
quien asume el cargo en 1872 y pone fin a décadas de militarismo en el Perú durante el siglo XIX. Ahí en la foto tienes a Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil de la historia del Perú, 1872, dando fin al gobierno de militares, ¿no? Del llamado primer militarismo que, como tú ya sabes, empezó en 1827 hasta 1872, en que llega el primer presidente civil llamado Manuel Pardo y Lavalle. Este Manuel Pardo no pertenece al primer militarismo, ¿eh? Sino es que con él se acabó ya, ¿no? El primer militarismo. Muy bien, chicos, espero que se haya comprendido. Todas las preguntas vienen respecto a lo que se ha explicado con este video. Así que nos vemos hasta la siguiente. Bien, bien, chicos, habiendo visto el video, ¿no? Donde nos han explicado un poco de cómo ha sido el proceso, vamos a responder las preguntas. A ver, levanten su mano los que van a participar en el desarrollo de las preguntas. Tengo 10 preguntas, ya, así que quiero que participen, chicos. A ver, levanten su mano, van a participar. A ver. A ver, chicos, levanten la mano para poder anotar. Chicos, si nadie participa, lo dejo como tarea. Ya, por si acaso, no piensen que lo voy a hacer yo. A ver, ¿nadie? Nadie. Bueno, a ver, uno, dos, tres. Profesor, ¿puedo participar yo? Pero dije que levanten su mano, nadie me levanta la mano. Perdón, lo lamento. O no saben usar el Zoom. A ver, chicos, levanten la mano quienes van a participar o escriban en el chat. A ver, Jesús Hernández. Ya. Ah, bueno, Santa María. En Santa María, ¿quiénes van a participar? A ver, díganme por el chat. Ya, ok. Ya. A ver, Jesús, empieza con la primera. La presentación de Bolívar para incluir como parte de la Gran Colombia en los territorios peruanos de Tumbes, Juez y Maynas terminan con el... un momento, pues. Ya. En el tratado ah, de la Nobrera, profesora, profesor, Con el convenio de Girón va a ser. ¿Ya? Con ok, el profesor. convenio de Girón. Vale, no te preocupes. Me importa que participen. Ya equivóquense ahora, pero no en el examen. A ver, Santa María. A ver, chicas. Ustedes mismas tienen 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver, la respuesta de la 2. Santa María, a ver. ¿Cómo? A ver, se denunció al gobierno autoritario del mariscal Agustín Gamarra y concluyó su discurso. Ah, ya. Ahí va a ser ¿cómo se llama? Ya, voy a ser Paula Vigil. Ya González, Paula González Vigil. O sea, la 12 es la D.
Ya, 2D. La 3, ¿cuál es la respuesta? A ver, díganme. La E, profesor. Ajá, a ver, señala la característica del gobierno de Gamarra. Claro, autoritario con un ejecutivo fuerte. Muy bien. La 4, La C, profesor. a ver, vamos a ver. Durante el primer gobierno de militarismo, Santa Cruz convocó elecciones para el segundo Congreso peruano. Señala quién fue elegido nuevamente como presidente del Congreso. Claro, ¿no? Luna Pizarro. Muy bien. La 5. La D. Las tropas peruanas durante la guerra contra la Gran Colombia invadieron Guayaquil. Ajá. La 6. La E. La E. Durante la guerra contra la Gran Colombia, en la campaña terrestre perdimos las siguientes batallas. Claro, ¿no? Portete de Tarqui, Saraguro. La 6, la E. La 7. A ver, su última pregunta. La E. La E, profesor. ¿Qué se consiguió con la firma del Tratado de Piquiza? La dimisión de Sucre. Ah, muy bien, que se vaya, ¿no? Muy bien, 7E. Bien, chicas, gracias por su participación. A ver, yo continúo con las demás, ¿ya? 8. El caudillismo durante el primer militarismo se caracterizó por regular relaciones con definir sus fronteras, fomentar libre inestabilidad política y guerra civil. La 8 es la E. Ya va a haber mucha inestabilidad política y guerra civil. 8E. 9. 1820, en 1828 llevaron a cabo varias sublevaciones campesinas en contra del régimen republicano con apoyo de militares españoles. Estas se realizaron en el departamento de Ayacucho, ¿no? Muy bien. 9. 10. Mariscala fue la esposa de Gamarra, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, 10C. A ver. Estas son la tarea que tienen para casa. No es muy largo. Ya tienen hasta el viernes para hacerlo. Viernes hasta la medianoche prácticamente. Ya, así que tienen tiempo, chicos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de acabar? No, ninguna, profesor. Bien, chicos, entonces hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Almuercen y buen provecho, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chicos. Cuídense. Cuídense. Gracias. Bendiciones. Igualmente, igualmente. Bye, bye.